Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Te lo cuento en 10. En esta semana analizaremos Doctrina y Convenios, sección 29. Jesucristo juntará a su pueblo. Y hasta este punto la iglesia ya había sido organizada en el año 1830, pero faltaban muchas verdades todavía por ser reveladas al profeta José Smith, y los miembros que hasta ese tiempo estaban en la iglesia tenían muchas preguntas. Habían leído profecías en el libro de Mormón sobre la congregación de Israel y la edificación de Sión, pero ¿cómo podía llevarse a cabo esto? Y estaba recordando que en los inicios de la iglesia, cuando los misioneros fueron llamados a predicar el evangelio, también se les instaba a las personas a que se congregaran. Después de esta revelación, José Smith llamó a Oliver a viajar casi 1,600 kilómetros hasta la frontera occidental de los Estados Unidos para predicar el evangelio restaurado a los indios americanos, quienes eran un remanente de la casa de Israel. El Señor dijo que la ciudad de Sión se edificaría cerca de esos pueblos, haciéndose eco de la promesa del libro de Mormón de que Dios establecería la nueva Jerusalén en el continente americano antes de la segunda venida de Cristo. Qué importantes son todos estos temas que les acabo de mencionar, que cita aquí en la sección 29. Sé que Jesucristo se encargará de juntar a su pueblo, y como en los inicios de esta iglesia se les pedía a los miembros de la iglesia que aceptaban este evangelio que se congregaran, hoy en día no se nos pide que nos vayamos a un lugar determinado. Congregarse en Sión significa unirse en las estacas de Sión que hay en el mundo. Sé que podría parecernos increíble o casi imposible que se llevara a cabo esta congregación de todos los miembros de la iglesia que han aceptado el Evangelio de Jesucristo, pero para Dios nada es imposible. Voy a invitarte a ver este video. En septiembre de 1830, el Señor le dijo a José Smith que había sido llamado para efectuar el recogimiento de mis escogidos. En una conferencia posterior a esta revelación, se les dijo a los miembros que comenzaran el recogimiento de Israel. Para los primeros santos, los elementos físicos y espirituales del recogimiento de Israel estaban conectados. Esta creencia, como la enseñó José Smith, puede haber venido del Libro de Mormón. El Libro de Mormón deja en claro que el Israel esparcido sería reunido físicamente, y muchos santos creyeron que sus reuniones en Ohio, Missouri, Illinois y en última instancia en el Valle de Salt Lake fueron el comienzo de la promesa divina. Sin embargo, el Libro de Mormón también habla del recogimiento de Israel en términos espirituales. Esto fue ilustrado tanto en el Libro de Mormón como en los tiempos modernos a través del bautismo y al hacer otros convenios salvadoras con el Señor. Puede ser fácil pensar en el recogimiento como algo que sucederá en el futuro. Sin embargo, el Libro de Mormón y Doctrina y Convenios enseñan que estamos en medio del recogimiento espiritual de Israel. Como enseñó José Smith, todas las palabras de los antiguos profetas acerca del recogimiento de Israel fueron una predicción de estos últimos días. Y gracias a los templos y al trabajo misional en todo el mundo, el recogimiento de Israel, tanto espiritual como físico, puede suceder en cualquier lugar. Y ahora, ya sabes por qué. Y así como lo vimos en este video, tendremos que dedicar tiempo para prepararnos para este gran recogimiento del pueblo de Israel. Me encanta una escritura en la sección 29, precisamente en el versículo 34, que nos dice de la importancia de las cosas espirituales. De cierto os digo que para mí todas las cosas son espirituales, y en ninguna ocasión os he dado una ley que fuese temporal. Tal vez no nos habíamos detenido a pensar lo importante que es para Dios las cosas espirituales. Y recordé un mensaje de Conferencia General del Elder Uchtdorf, donde él nos dice en su mensaje que tanto las cosas espirituales como las temporales están inseparablemente unidas. Los dos grandes mandamientos, amar a Dios y a nuestros semejantes, son la unión de lo temporal y lo espiritual. Es importante notar que esos mandamientos se denominan grandes porque de ellos dependen todos los demás mandamientos.
Lamentablemente hay quienes pasan por alto lo temporal por considerarlo menos importante, valoran lo espiritual y minimizan lo temporal. Aunque es importante que nuestros pensamientos se inclinen hacia el cielo, perdemos la esencia de la religión si no inclinamos también nuestras manos hacia nuestros semejantes. Y quiero comentarles que para mí, en las diferentes etapas de mi vida, las cosas espirituales han tenido un valor muy importante. Y dentro de esas cosas espirituales está la oración y el estudio de las Escrituras. Siento que van muy relacionadas estas dos herramientas que tenemos, porque mediante la oración Dios escucha nuestras preguntas, Dios escucha los sentimientos de nuestro corazón y sé que Él está dispuesto a respondernos. Y leía durante esta semana que no solamente está dispuesto a responder lo que tú y yo le preguntemos, a veces Dios va siempre más allá y nos da más de lo que esperamos. Permítanme compartirles mis sentimientos acerca de Jesucristo. Él ha llegado a ser una persona tan importante para mí. Él se ha convertido en mi mejor amigo. Sé que puedo confiar en Él, confío en su expiación, sé que Él es el mejor sanador del alma herida. Espero que tú también confíes en Él. Todas las respuestas a nuestras preguntas y a nuestros problemas se llama Jesucristo. Yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. Aleluya. Sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Amigos, hasta aquí te lo cuento en 10. Antes de despedirme, déjenme decirles un anuncio. Nosotros como Central del Libro de Mormón ya tenemos presencia en TikTok.
¿Qué esperas para ver nuestros videos? Nos vemos a la próxima.